¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en un cierre de semana donde se aguarda con gran expectativa, le diría, la semana próxima, el dato de inflación del mes de marzo. Usted sabe que la inflación está siendo un tema central a nivel macroeconómico global. Realmente el tema de la guerra en Ucrania acentuó un problema que en realidad ya venía desde algunos meses atrás, que era el incremento de precio sustancial de las materias primas, que impacta sobre todo en lo que tiene que ver con alimentos y energía, y eso genera realmente problemas serios en términos de ingresos reales de la población en todo el mundo. Pero aquí en la Argentina obviamente el problema es diferente. Venimos con muchos años de caída o por lo menos de estancamiento de la actividad económica. Siempre hay que recordar que más allá de determinados rebotes puntuales, la Argentina no crece desde el año 2011, con lo cual en un contexto además de inflación extremadamente alta, de las más altas del mundo, bueno, la realidad es que la situación social es muy compleja y estas cuestiones obviamente impactan de manera mucho más pronunciada. Así que con ese dato en la mira, sin duda el gobierno recibió esta semana con mucho beneplácito la información que tiene que ver con la marcha de la actividad económica, esto hay que decirlo claramente, hasta el mes de febrero, de sectores como el comercio y la industria, que son dos sectores que habitualmente generan gran cantidad de empleo. Vamos a ver estos números que se conocieron en la tarde del jueves, obviamente números generados por el trabajo del INDEC, que muestran que la actividad industrial creció en febrero 8,7% cuando uno compara la actividad de febrero de este año contra febrero del año 2021. También febrero marcó una recuperación importante contra enero del 4%. Este es un dato que también vale la pena destacar porque enero no había sido un buen mes para la actividad industrial. Recuerdo que en aquel momento le comentábamos el hecho, digamos, importante, ¿no?, de que habitualmente el primer bimestre del año genera mucha confusión desde el punto de vista de la tendencia de la actividad en distintos sectores, porque las paradas de planta que se generan en muchos sectores de la actividad económica, bueno, a veces se hacen en enero, a veces se hacen en febrero. Este año en particular, además, durante enero apareció la complicación de la ola de COVID que tuvimos en el arranque del año, con lo cual los números de enero no habían sido buenos ni en industria ni en construcción, como le voy a mostrar en unos minutos nada más. Y después cuando uno mira el comportamiento entonces de lo que ha sido el primer bimestre del año en la actividad industrial, lo que se marca es un crecimiento del 3,9% contra el primer bimestre del año 2021. Estos datos son realmente positivos cuando uno analiza lo que es la tendencia de la actividad industrial, que ya está operando desde hace algún tiempo por encima de los niveles previos a la pandemia de COVID. Es un dato realmente alentador en este sentido. Aunque hay que destacar que esto llega hasta el mes de febrero. Les recuerdo que en la última semana del mes de febrero Rusia decide invadir Ucrania, con lo cual hay que ver cómo sigue este proceso a partir del mes de marzo. Y en construcción tenemos datos similares, aquí los ponemos en pantalla. Como usted ve, 8,6% el crecimiento de febrero contra febrero del año 2021, 7,2% el crecimiento de febrero contra enero, con lo cual el primer bimestre queda positivo en 1,5%. Como le decía al principio de la presentación de estas placas, realmente datos alentadores desde el punto de vista de lo que es la marcha de estos dos sectores, grandes generadores de empleo en el primer bimestre del año. Hay que ver, por un lado, cómo sigue este proceso a partir de lo que ha sido la decisión de Rusia de invadir a Ucrania, pero hay un elemento que también es probable que favorezca los próximos datos que vayamos conociendo de estos sectores y de otros de la actividad económica, que tiene que ver con lo que ha sido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la estabilización, por lo menos hasta el momento, del mercado cambiario. Usted sabe que el dólar se ha tranquilizado, que está operando en la zona de 190, cuando en algún momento lo tuvimos, estoy hablando obviamente del dólar blue o del dólar bolsa, lo tuvimos en algún momento en la zona de 220, con lo cual, bueno, hay elementos como para pensar que este mejor momento de la economía puede sostenerse. Por supuesto que siempre estará de fondo la amenaza de la inflación, que como le decía es el dato clave de la semana que arranca el lunes. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida comenzamos a compartir distintos temas que tienen que ver con la evolución de la economía local. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido.
Astillero Argentino es marplatense. Primer tema entonces aquí en Mercados y Empresas esta semana, que tiene que ver con la marcha de la economía local. Panorama del comercio minorista. Hay buenos números que dio a conocer la Confederación Argentina de Mediana Empresa en la semana, que tiene que ver con la marcha de las ventas en el mes de marzo, que es cuando uno tiene en cuenta sobre todo el inicio de clase, donde se genera obviamente un movimiento comercial diferente. Así que bueno, uno puede decir que el primer trimestre de este año, porque la temporada ha tenido un balance en general satisfactorio en distintos puntos, no solamente de la costa atlántica, sino de todo el país, bueno, el primer trimestre del año le ha dado un respiro al comercio en todo el país y puntualmente aquí en la ciudad de Mar del Plata. Así que en la semana, bueno, la idea fue que Javier Novoa conversara con Juan Antonio Gutiérrez, presidente de Cameco, para ver cómo analiza este arranque del año en términos de ventas minoristas de Mar del Plata, donde el foco, por supuesto, está en principio puesto en lo que ha sido la temporada estival. Bueno, días pasados tuvimos una reunión que estuvo el gobernador de la provincia y también el intendente y todas las cámaras, la mayoría de las cámaras de la ciudad de Mar del Plata, y se hizo una evaluación de la temporada y bueno, las conclusiones fueron que yo no sentí que ninguna cámara protestara, al contrario, fue una evaluación muy positiva. Tuvo Mar del Plata no solo enero, sino un febrero con mucha cantidad de gente. Y el condicionamiento general fue, bueno, a veces que hay un poquito de inflación, algunas situaciones que son aledañas al movimiento, pero en general Mar del Plata recibió un caudal de gente muy importante y fue una muy buena temporada. Uno siempre habla de el impacto en los sectores turísticos, ¿no? Lo que es hotelería, gastronomía y demás, pero también genera un derrame en el resto de los rubros muy importante, imagino. Sí, eso es realmente el efecto cascada, como decimos, es algo muy importante, porque colateralmente toda la ciudad depende del turismo, de otras empresas que proveen al turismo, y afortunadamente en el parque industrial hemos visto un crecimiento muy importante de empresas que están trabajando no solo para abastecer el turismo local o empresas que están ligadas, sino también a otras empresas de la Argentina. El puerto, estaba la gente del centro comercial del puerto, funcionó muy bien el verano. No podemos dejar de reconocer que el previaje fue un motor muy importante y recibimos gente que hacía muchísimo tiempo que no venía a la ciudad. También sucedió que debido al cambio del dólar y demás, mucha gente no viajó al exterior y viajó dentro del país. Y bueno, Argentina, Mar del Plata es uno de los lugares que Argentina siempre tiene presente y con mucha... En la hora de elección de los turistas, Mar del Plata creo que es la primera ciudad que uno elige, ¿no? Detallaba justamente el tema del previaje, el tema del aumento del dólar, todas esas cuestiones han jugado a favor de Mar del Plata, si se puede decir así. ¿Cuán importante hubiera sido si no hubiera pasado esto? Me refiero, ¿no? Si hubiera sido una temporada normal, hubiera venido gente de igual forma. Sí, bueno, Mar del Plata tiene su caudal de público de turismo normal, que ya está decidido para venir a la ciudad, pero creo que esto fue un ingrediente muy importante y potenció muchísimo la decisión, porque vimos mucha gente de Córdoba, mucha gente de Mendoza, que habitualmente cruza y va a Viñas o a algunos lugares de Chile, y sin embargo vino a la costa atlántica, no solo Mar del Plata, no toda la costa atlántica. Y también se ha generado dentro de lo que es el partido General Pueyrredón distintos polos de convocatoria turística que han crecido muchísimo. Vimos una reconversión de todo el comercio, calles colaterales con Güemes han crecido en forma increíble, proponiendo una oferta gastronómica maravillosa. También ha crecido mucho la parte sur, lo que tiene que ver Mar del Plata con Miramar, toda la zona de Chapamalán ha tenido un desarrollo muy importante. Los hoteles de Chapamalán funcionaron a full, con mucha convocatoria, que vino gente permanentemente todo el año, que esto es importante. Y también la zona, digamos, norte, que tiene un lugar por distintos motivos, lo que es Mar del Plata, Santa Clara, que también tiene una convocatoria muy especial. Creo que Mar del Plata tiene todas las ingredientes para que la gente venga a la ciudad, por deporte, por turismo, por gastronomía, por buena hotelería. Es muy importante lo que Mar del Plata genera a la hora cuando alguien toma la decisión de venir a vacacionar, ¿no? Y así analizaba Juan Antonio Gutiérrez, presidente de Cameco, lo que ha sido el arranque del año en términos de ventas minoristas aquí en la ciudad de Mar del Plata, conformes en general, como uno escucha distintas opiniones, ¿no?, de distintos sectores con lo que ha sido el movimiento, el caudal de gente que ha llegado a Mar del Plata en los primeros meses del año. Y como le decía, bueno, durante la semana CAME, la Confederación Argentina de Mediana Empresa, publicó datos que tienen que ver con las ventas minoristas en el mes de marzo, ¿no?, que también son reflejo de una actividad comercial que ha, digamos, recuperado algo de vigor. Aquí ponemos los números en pantalla. Como usted ve,
Las ventas minoristas crecieron en marzo, de acuerdo al relevamiento de CAME, un 15% contra marzo del año pasado, 12,8% el crecimiento con respecto al mes de febrero, con lo cual el primer trimestre del año termina con un crecimiento del 20,4%. Aquí lo que hay que decir en principio es que, por supuesto, estas ventas CAME las mide en términos reales, es decir, teniendo en cuenta precios constantes para eludir el impacto de la inflación. 20% interanual implica que las ventas han crecido. La inflación más 20%, por ponerlo en alguna manera en términos simples. Aquí lo que destaca CAME en su informe, que este es un punto importante, es que la vuelta a las clases ha generado un movimiento particularmente en lo que tiene que ver con la venta de indumentaria, calzado, por supuesto también en temas de artículos de librería, sobre todo teniendo en cuenta que el arranque de clases durante el año 2021 no había sido, digamos, tan pleno, porque estábamos todavía con los rezagos de la pandemia, bueno, como está siendo en este año 2022. Así que buen clima en general, por lo menos recuperación después de una etapa muy dura para el comercio minorista. Tenemos un segundo tramo de la charla de Javier Novoa con Juan Antonio Gutiérrez, presidente de Cameco, donde Gutiérrez analiza las perspectivas hacia adelante para el comercio local. Yo creo que después de vivir una situación con la que vivimos, como decíamos, que era impensada, ¿no? El tema de esta situación sanitaria fue impensado, dejó mucha gente, lamentablemente quedaron muchos negocios en el camino, no solo acá, en el mundo, y este nuevo aprendizaje que nos ha tocado vivir es como que hay que hacer una planificación por si las dudas que sucedan algún tipo de situaciones que la ciudad o que el país tenga que afrontar de otra forma. Yo creo que eso en general las pymes lo están absorbiendo y han planificado también tener otras alternativas. Hoy hay una diferencia en la planificación que también permite, hay mucha gente ahora que está produciendo, está preparando al vacío, está haciendo almacenamiento de productos, no solo para la venta de lo que es de la ciudad, sino también pensando en el país y en el exportar. Días pasados estuvimos con Emilio Bustamante, que es de la terminal de los contenedores de Mar del Plata, y nos decía que realmente la salida de los contenedores es cada vez mayor, que la decisión de tomar el puerto de Mar del Plata con mucha producción de la zona, o sea que hay una planificación de tener distintas alternativas. En el caso de que se bloquee, digamos, un camino, tener otros caminos desde lo comercial, la producción. Creo que aprendimos a trabajar con mucha más planificación y diversificar mucho más lo que es el espectro de la economía de la ciudad, ¿no? En todo esto que detallás también hay una cuestión fundamental que es el acompañamiento del Estado, del municipio, de la provincia, nación. Si eso se corta, por más interés y ganas que tenga el comerciante, se dificulta, ¿no? ¿Cuánto apoyo hay del Estado hoy en día? Y es muy importante, el socio estratégico nuestro es el Estado, y no quiere decir que el Estado, a veces el Estado nos ayuda más liberando algunas situaciones, que no es solamente el poner un dinero. El Estado ha estado presente tanto a nivel municipal, provincial como nacional, por distintos motivos. Yo nombré anteriormente el tema del previaje, que ahora estuvimos con el ministro y nos dijo que ya está preparando para hacer el lanzamiento del tercer previaje, o sea que vamos a tener un previaje. La provincia, bueno, el Banco Provincia está acompañando mucho a las pymes, hay un montón de líneas de créditos que permiten la inversión en capitales de trabajo, que esto es bueno. El municipio, bueno, está haciendo la planificación, distintas. Para nosotros es fundamental que el Estado en general nos acompañe, si no es imposible planificar. En esta reunión que hubo, que fue muy buena, estuvo el sector portuario, estuvieron también los actores del puerto. El puerto de Mar del Plata tiene una gravitación muy fuerte en todo lo que es la economía de la ciudad. Hay mucha gente que trabaja. Hoy el puerto de Mar del Plata tiene que ver mucho más con los servicios que con la pesca, o está bastante equiparado. Hay una producción de los astilleros muy grande, bueno, se trabaja mucho en minerales, con la extracción de arena, se trabaja con la producción de muchas acciones que permiten que haya una prestación de servicios muy amplia. Y como el puerto también está pasando en otros sectores de la ciudad. Entonces, para nosotros el Estado es muy importante que nos ayude, nos acompañe. Vuelvo a decir, es muy importante lo que está haciendo el gobierno nacional en Chapamalán. Creo que Chapamalán va a ser un polo nuevo turístico de convocatoria increíble, no solo en gastronomía. Tenemos en cuenta que hay bodegas, hay una experiencia de una bodega a nivel nacional que está instalada con un éxito maravilloso, y ahora se está instalando otra. Creo que todo ese contexto, más sumado a la construcción, hacen que el Estado es fundamental que nos acompañe, ¿no?
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Ahora, si tenés entre 13 y 17 años, vos también podés tener tu cuenta. Bájate la app para obtener tu billetera digital, tu caja de ahorros y una tarjeta de débito. Es gratis. Cuenta DNI 1317, Banco Provincia 200 años. Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte? Bien, cambiamos de tema y vamos a hablar ahora de actualidad impositiva para hacer referencia al polémico proyecto de blanqueo y, bueno, la búsqueda de gravar básicamente activos de argentinos radicados en el exterior. Para hablar de esto estamos ya con el doctor Marcos Jauregui Berri. Marcos, te damos la bienvenida y queremos que nos cuentes tu visión de este tema, ¿no es cierto? ¿Cómo lo analizás desde tu óptica? Bueno, sí, un poco lo que adelantaste, que en sí es un proyecto bastante controvertido. En realidad, porque más allá de el motivo o la fundamentación que sería cumplir con el acuerdo del Fondo Monetario a través de una recaudación extra, llamémosle, en realidad este tipo de leyes son blanqueos que de por sí trae aparejada una crítica, ¿no? En el sentido de que los contribuyentes cumplidores ven que este tipo de medidas, como blanqueos o moratorias, que también están vigentes hoy día, traen aparejada cierta injusticia, ¿no? Porque el incumplidor de alguna manera se ve beneficiado, sea en una moratoria dando oportunidad de regularizar obligaciones, o sea blanqueo, que es en el sentido de llevar a la legalidad fondos que estuvieran obtenidos, por lo menos desde el punto de vista tributario, sin haber cumplido con el pago de los impuestos que cualquier otro fondo hubiera generado en cualquier otra persona que lo tuviera en blanco. Es decir, eso de por sí lleva implícita una carga en la cual la fundamentación tiene que ser lo suficientemente razonable para derribar o llevar por delante ese principio moral que trae la tributación en ese punto. Es decir, con esto que te quiero decir, que los blanqueos muchas veces necesitan un respaldo de determinados contextos. Por ejemplo, en Argentina, de que vino de la democracia, si se llega a exteriorizar este blanqueo, sería el sexto, es decir, el sexto blanqueo. Distintos presidentes lo han llevado a cabo. De Alfonsín, Menem, que en la época de Cristina Kirchner hubo dos, Macri, que fue el más exitoso, pero con un contexto mundial que también ayudaba a ese blanqueo, a que fuera exitoso, me refiero a la recaudación. Hay un blanqueo que hubo hasta hace poco para la construcción, que en definitiva quedó ahí dando vueltas y no tuvo tanta aplicación práctica, pero fue del año pasado, y este nuevo intento. Lo que pasa es que se enmarca en una situación donde los contribuyentes, si bien, insisto, es una forma de blanquear y traer a la licitud tributaria algo ilegal, necesariamente se necesita un contexto que haga que esas personas que están en la informalidad vuelvan a la formalidad, y lo hacen a través de incentivos o expectativas futuros que hagan de que al país le convenga esa traída de fondos ilegales a la legalidad. Pero tiene que hacer un montón de circunstancias, es decir, seguridad jurídica, saber de que no van a tener un castigo fiscal más allá de lo que hoy día exista. Es decir, hay una serie de condiciones que hace que, insisto, más allá de considerar que estamos hablando de fondos ilegalmente obtenidos, pero cuando uno trata de que una ley de esta tenga su razonabilidad, hay que encontrarlo en una situación de contexto
que en definitiva yo creo que hoy día no se da. Ni tampoco, para terminar esta parte, ni tampoco desde el punto de vista del incentivo económico al blanqueo. Una alícuota del 20% para estas condiciones no es una alícuota que incentive a alguien que esté en la ilegalidad que venga a la legalidad. Generalmente los blanqueos, si uno lo repasa históricamente, son alícuotas bajas, un 1%, 3%, 5%, algún incentivo extra, depende de los activos que se inviertan. Es decir, tiene un sinnúmero de cuestiones criticables muchas veces, pero bueno, sabemos que históricamente ocurren y se repiten. Argentina tiene una gran informalidad en la economía, es un montón de condiciones se dan en Argentina, pero creo que en este momento ese sinnúmero de cuestiones no se están reuniendo para que uno vea un blanqueo que en definitiva sea exitoso. Bien. Ahora, Marcos, me parece que el principal incentivo, entre comillas, para inducir a quienes tienen activos sin declarar en el exterior se sumen a un blanqueo de estas características, estaría más bien en lo que pasaría el día después, ¿no es cierto? Porque dentro del proyecto, dentro de las ideas que se han generado en el gobierno, está el plan de generar la figura del delator que denuncie activos en el exterior, y eso supondría, para el que tiene activos sin declarar, caer con todo el peso de la ley y con cargas fiscales incluso más altas, ¿no es cierto? ¿Cómo ves esto? ¿Qué experiencias hay? ¿Qué referencias nos podés dar? No, bueno, de eso dos cosas te quería marcar. Primero, en cuanto a la figura del delator, las personas que establecen estos fondos que son llevados al exterior, generalmente en forma ilegal, saben, porque es una cuestión que no se puede ignorar, que en caso de ser descubiertos tienen todo el peso de la ley en lo que respecta a una evasión tributaria con pena incluso de prisión propia de la ley penal tributaria. Es decir, el castigo por tener fondos en el exterior, aquellas personas que lo estén haciendo, lo conocen de antemano y saben perfectamente las condiciones. Lo que pasa es que es una cuestión psicológica, sociológica, eso no sé cuál sería la palabra adecuada, el concepto, pero que hace que se siguen formando activos de argentinos en el exterior. Habría que preguntarse por qué se da, ¿no? Y incluso saliendo de antemano ese riesgo, que es cierto y que ha ocurrido, porque obviamente en la práctica existen casos donde el gobierno argentino, detecta fondos en el exterior no declarados y le cae con todo el peso de la ley, que ya existe hoy día. O sea, no hace falta una figura de un delator para que aquella persona meritúe o medite sobre declararlo o no. Ya sabe de antemano que está en forma ilegal y puede ser perseguido con todo el peso de la ley. Bien, ahora, el premio eventualmente para el delator que se presente a denunciar activos sin declarar en el exterior puede agregar algún riesgo más para el que tiene fondos afuera, ¿no? Fondos o propiedades. Parece agravar el riesgo de ser, identificado con esos fondos. Sí, es cierto, es una figura, pero habría que ver después legalmente si eso es procedente, porque acá rige el secreto fiscal, que es un principio absoluto, ¿no es cierto? Entonces, llevar a ese extremo y ir sobre lo efectivamente recaudado, también habría que ver cuándo se va a dar, porque no es que alguien delata y cobra el otro día. Es decir, es sobre lo efectivamente recaudado, y todo proceso lleva años de transcurso para arribar al resultado final. Es decir, yo creo que eso es un poco, insisto, no creo que eso sea un elemento que considere una persona que tenga fondo en el exterior para declararlo o no, respecto a que, bueno, ahora puede haber una figura de un delator. No creo que ese sea el punto. El punto hoy día del que tiene fondos en el exterior no declarado, sabe que tiene sobre sí el peso de la ley que hoy está vigente y que lo puede castigar tranquilamente, me refiero. O sea, puede haber un proceso legal en curso. Insisto, las causas del envío de dinero al exterior habría que buscarlas de otro lado y no respecto a la punibilidad. Más vale al incentivo, y una parte que vos dijiste recién es importante. Nosotros venimos de un blanqueo, o Argentina viene de un blanqueo del 2016, llamémosle el blanqueo de Macri, que fue a todo evento el más importante de Argentina. Pero recordemos que los contribuyentes son los mismos en Argentina. Y ese blanqueo se enmarcaba no solamente en un contexto mundial que lo favorecía,
pero sino con un proyecto de ley que preveía lo que vos dijiste recién, que a futuro todos aquellos que blanquearan iban a tener un alivio fiscal, iban a tener incentivos fiscales, iban a desgravar bienes personales, iban a llegar a una alícuota prácticamente cero en bienes personales. Y si uno mira a no muchos años, porque estamos hablando de 2016 al 2022, se dio todo lo contrario. Aquellos que blanquearon esas condiciones, si bien, insisto, vienen de una ilegalidad que ya de por sí es un hecho criticable, pero lo que establecía la ley no se dio. Bienes personales aumentó, surgió un nuevo impuesto como es el aporte a la riqueza, es decir, todo lo que la ley establecía como beneficio para blanquear, se dio lo contrario. Hoy día tienen una carga impositiva no de acuerdo a esa ley, incluso más gravoso. Eso, en la memoria del contribuyente que está en esas condiciones, insisto, de ilegalidad, también pesa. Y dice, bueno, si se blanquean los bienes, ¿qué garantía hay que vaya a tener una seguridad, incluso partiendo, insisto, de una ilegalidad? Es decir, hay muchas cuestiones que yo creo que hay que primero ir a los motivos de la radicación de fondos en el exterior y tratar de que esos fondos regresen, pero en inversiones, buscar formas de incentivos a la construcción, a la incorporación de bienes de capital, o sea, lo que fuera, pero puestos al proceso productivo y no tanto desde el punto de vista de la penalidad. Está muy claro. Marcos, te agradecemos mucho tu tiempo como siempre, buen fin de semana y volvemos a convocarte, por supuesto, para seguir recorriendo los temas de actualidad tributaria que nos va proponiendo el país. Muchas gracias. Conversamos entonces con el doctor Marcos Jauregui y su visión de este blanqueo de capitales en el exterior que está proponiendo el gobierno. Hacemos ahora una nueva pausa aquí en Mercados y Empresas y enseguida presentamos la cuarta convocatoria de ideas proyectos de la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Mar del Plata.